mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana, en desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Jajá. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Después de escuchar las notas gloriosas del himno del 14 de junio, esa generación que yo he señalado, que la gran catarsis social que aún está pendiente en la historia contemporánea nacional y en muchos libros de ensayos que se dedican a analizar el pasado dominicano, al oír este himno indudablemente, pienso en el sacrificio, en el martirologio de una generación tan pristina e inmaculada como yo he reiterado en otras ocasiones en mis intervenciones públicas ante el país, como fue la generación del 14 de junio. Por eso, hoy sábado 15 de junio, recordamos nuevamente como un ritual en pasado y presente, en este cenáculo histórico, cuyo leitmotiv fundamental fue precisamente mantener viva la memoria de esa generación y que nosotros, como habíamos percatado, habíamos percibido que en esta evolución a la velocidad de la luz que lleva la sociedad contemporánea dominicana, muchas efemérides patrias cada día pierden significación en la juventud dominicana. Yo creo que una de las grandes tragedias nacionales
y como les señalé en noches anteriores, en este mismo cenáculo, a Euclides Gutiérrez Félix, una de las grandes tragedias nacionales precisamente, que los dominicanos olvidamos el pasado y olvidamos la historia, las lecciones de la historia dominicana. Pero hoy día, cuando al margen de la discusión estéril, como yo he reiterado, que cae muchas veces la pequeña burguesía intelectual dominicana al momento de interpretar los hechos del pasado dominicano, al margen de esa refriega espiritual estéril y sin fundamento, hay una realidad concreta, histórica, que vivió la sociedad dominicana en el crepúsculo de la plena vigencia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina, como fueron las expediciones, las repatriaciones armadas de Constanza Maimón Estero Hondo, y posteriormente, inspirado en ese sueño, en esa ilusión, en esa heroicidad de una generación, nace dentro del territorio de la República Dominicana, a quien mi padre y yo en muchas de mis interpretaciones sobre el pasado dominicano he considerado como el movimiento conspirativo de más sustentación social que enfrentó la tiranía de Trujillo durante toda su vigencia política, como fue la formación del movimiento clandestino 14 de junio, indudablemente un acto de amor desenfrenado e infinito, fluvial e inmaculado hacia la patria y el bien colectivo de la sociedad, que son dos conceptos que lamentablemente en esta contemporaneidad están desterrados de la actividad política. Pero por eso, cada 14 de junio, nosotros recordamos el sueño, la ilusión, el sacrificio de esa generación, y que indudablemente, viendo el inventario en lo que ha vivido la sociedad en la apertura y la democracia, yo creo que fue un sueño, una ilusión que nosotros debemos tener como marco referencial, precisamente cuando se trata de servir con idoneidad, con transparencia y con amor desenfrenado a este hábitat geográfico que es la República Dominicana. El 14 de junio tiene múltiples lecturas históricas y muchas interpretaciones. Es indudablemente las dos gestas donde indudablemente el tirano, la estructura política de Rafael Leonidas Trujillo Molina sufrió mayor erosión precisamente en esas repatriaciones armadas de Constanza Maimón Estero Hondo y posteriormente en el movimiento revolucionario 14 de junio en su etapa clandestina, que indudablemente acuñó a toda la juventud dominicana del final de la era de Trujillo, precisamente buscando ideas y apertura de discusiones de libertad, de mayor, diríase, mayor amor a la patria. Y yo creo que en el inventario de las grandes luchas que se escenificaron contra la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, las repatriaciones armadas de Constanza Maimón Estero Hondo y la fundación en esa finca de don Charles Bogar, en uno de los momentos más luminosos de la historia contemporánea nacional, cuando se fundó el movimiento revolucionario 14 de junio, esos son de los momentos más estelares de todas las luchas, del inventario de las grandes luchas en contra de Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque indudablemente esa generación, esa juventud, lo depurado de su pensamiento y su amor a la patria, no en la evolutividad histórica del pueblo dominicano y sobre todo en las generaciones posteriores, no se ha registrado un acto de amor tan grande a la patria como fue precisamente esas repatriaciones de Constanza Maimón Estero Hondo y posteriormente cuando esa figura luminosa de la historia contemporánea nacional, como lo fue la doctora Minerva Mirabal, decide en la finca de don Charles Bogar precisamente inspirarle su movimiento político junto a su esposo Manuel Aurelio Tavares Justo, el líder más importante de la generación de mis padres. Es precisamente cuando él toma esa decisión de rendir homenaje a esas grandes figuras de las repatriaciones armadas de Constanza Maimón Estero Hondo, donde precisamente se verifica el amor desenfrenado a la patria, al bien colectivo de la sociedad dominicana. Esta noche
y como yo he reiterado durante todo el trayecto de pasado y presente, en esta especie de cenáculo histórico, donde cada semana analizamos los temas fundamentales de la historia contemporánea nacional, esta noche nos acompaña un digno exponente de esa generación del 14 de junio, para nosotros adentrarnos y explicarle a esta juventud dominicana que hoy día tiene una conciencia crítica depurada frente a los problemas de la sociedad dominicana, explicarle precisamente que en este país, en su evolutividad histórica, hubo una generación que lo dio todo, sus sueños, sus ilusiones, en aras de que hoy el hábitat dominicano sea más apto para la vida humana. Con Ramón Andrés Blanco Fernández vamos a adentrarnos por esos caminos de la historia contemporánea nacional, con ese testimonio de ese amor del 14 de junio, que indudablemente hace que cada día, en esta fecha, a pesar del profundo pesimismo que nos embarga por muchas situaciones que han sucedido en la sociedad dominicana, en la apertura de la democracia, renovemos el sentimiento de la fe en el destino dominicano, cuando se registran hechos en los fastos de la historia nacional tan hermoso como fue la lesión del 14 de junio. Con un digno exponente de esa generación y que su accionar en la vida pública, en la apertura y la democracia, se ha ceñido por los patrones, como yo reitero cada vez que él viene a pasado y presente, cada 14 de junio, Ramón Andrés Blanco Fernández se ha regido por la moral social, por esos postulados que indudablemente inspiraron a ese movimiento, que indudablemente fue el afanal, el diario, el leitmotiv de su diario vivir de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, siempre como un Quijote solitario, allá en esos lejanos días de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, a quien Miguel Alfonseca definió magistralmente como el retorno de los trajes blancos. Mi padre, como yo señalé una noche que compareció ese dominicano de sección que es Blanco Fernández, mi padre como un Quijote solitario en esos escenarios de nosotros a las 8, en compañía de doña Cecilia García, de don Freddy Velasgoico y de don Jackie Núñez de Risco, siempre mantuvo en harto el sueño, la ilusión de esa generación del 14 de junio, y yo en parte tratando de mantener viva esa ilusión de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Cada 14 de junio será una fecha para recordar esa generación con un digno exponente como lo es Ramón Andrés Blanco Fernández, con quien, como yo reitero, vamos a adentrarnos a hablar de los sueños, de la ilusión, de la entrega, del amor pristino inmaculado a la patria de esa generación, para que la juventud dominicana tenga la capacidad de aquilatar en su justa dimensión ese aporte invaluable a la libertad y a la democracia que relativamente disfrutamos los dominicanos en esta contemporaneidad. Con Ramón Andrés Blanco Fernández vamos a adentrarnos en estos temas de la historia contemporánea nacional que generan tanta controversia, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana.
porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Que lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa. Claro. La Famosa, lo más natural. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, para rendir homenaje a la heroicidad de esa generación, se encuentra con nosotros esta noche un digno exponente de esa generación, como lo es don Andrés Blanco Fernández. Buenas noches, don Blanco. Buenas noches. Don Blanco, indudablemente que una de las grandes tragedias nacionales, como yo he señalado y como le señalé a Euclides en una de sus comparecencias a este cenáculo histórico que es pasado y presente, es precisamente la falta de memoria histórica que padecemos muchas veces los dominicanos sobre los hechos trascendentes que indudablemente han marcado un hito en la historia contemporánea nacional, como lo es precisamente la fundación y develamiento del movimiento clandestino 14 de junio. Han transcurrido casi 5 décadas y queríamos esta noche, en una especie de introspección espiritual, preguntarle a ese viejo luchador antitrujillista, como lo es don Andrés Blanco Fernández, cómo se siente viendo en lo que ha devenido la sociedad, en la apertura y la democracia, y si realmente en su visión del mundo y de la sociedad valió la pena tanto sacrificio en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano. Yo creo que sí que valió la pena el sacrificio, porque de lo contrario, si no es por esa expedición que inició el movimiento el 14 de junio y sucesivamente por Maimón y Estero Hondo y la organización del movimiento clandestino 14 de junio, no hubiera sido posible la eliminación de Trujillo y de ese régimen que oprimía al país durante 31 años. Yo creo que
el sacrificio las generaciones que han sucedido por razones, muchas veces por errores que se cometen, y por razones ajenas al pueblo dominicano, no ha podido concretizarse el programa que aquella gente trajeron y que recogió el movimiento clandestino 14 de junio, pero que salimos por lo menos de esa satrapía que manejó este país a su antojo y que probablemente los hijos y los nietos estuvieran gobernando si no es por esa generación de jóvenes que se sacrificó. Yo creo que no se ha logrado lo que queríamos, pero eso hay que analizarlo más profundamente. Más profundamente. En otro contexto histórico. Sí. Don Blanco, ¿cuándo Ramón Andrés Blanco Fernández entra en contacto con el movimiento gestor del movimiento clandestino 14 de junio? ¿Quién invita a Blanco Fernández a formar parte del 14 de junio? Yo tenía inquietudes hacía tiempo y tenía amigos con los que mantenía conversación. Y cuando se organizó un movimiento en la universidad que se denominó La Trinitaria, luego Luis Gómez Pérez me habló que se estaba extendiendo un movimiento a nivel nacional, y luego me encargué de ir reclutando gente para ese movimiento. Yo había sido militar y conocí gente antitrujillista dentro de las Fuerzas Armadas, y también traté de tener contacto con algunos de ellos. Entre las personas que yo organicé o le presenté al Luis Gómez, que era el coordinador aquí, fue a Mario Rivitines, a Héctor Cabral. Le presenté a un grupo de San Juan de la Maguana que a la vez Mario Rivitines me había presentado, Fleury Fernández, Joaquín Villamán, un joven de Puerto Plata, de Los Santos, y así sucesivamente Mamellón, que todavía vive, y así Polo Rodríguez, y ese grupo lo fuimos organizando al punto que lo teníamos ya a nivel casi nacional organizado. Una imprudencia de un compañero dio lugar a que se develara el movimiento antes de que tuviéramos toda la organización preparada. Teníamos la idea de que al fracasar la expedición del 14 de junio, debíamos tomar nosotros la iniciativa para salir de Trujillo. Se planificaron en varias ocasiones en qué forma se podía eliminar. Pero previo a las repatriaciones armadas de Constanza Meón y Esterón, ustedes no tuvieron ningún tipo de... ya eso estaba previamente, ya se estaba gestando. Ya estábamos organizados. Precisamente en una ocasión, en la Universidad de Santo Domingo, nos exigían que habláramos en mítines, especialmente a los que no quisimos formar parte de la Guardia Universitaria. A mí me pidieron que hablara en mi pueblo, en Puerto Plata y en Los Hidalgos, y Polo Rodríguez dijo que no, me hiciera enfermo. Y yo le dije, tú no conoces este régimen, vamos a hacer un discurso. Y fuimos a la oficina de Mario Rivitines, redactamos el discurso hablando de Luperón y de Trujillo. Recuerdo yo que en Puerto Plata, cuando terminé de hablar, que me dieron mucho aplauso, un capitán de la Marina estaba mirando desde una esquina. Observando. Y me llamó y me dijo, yo que te tenía a ti en un sitial, ya te enganchaste a Trujillita. Me dijo, bueno, y le es dije un gancho. Le dije, capitán, sea más prudente. Hablamos de eso luego. Porque nos conocíamos desde hace un tiempo. Sí. Ese fue Juan Gori. Perdió la vida también. ¿Cómo la perdió? ¿Ahí en el movimiento o fue eliminado? Más tarde lo detectaron, lo apresaron. Y cuando nosotros llegamos a La Victoria,
que nos habían sacado de la 40, estaba ya en La Victoria. Y luego lo sacaron y lo mataron. Era un tipo abogado, muy inteligente, muy valioso, pero parece que habló con alguien. Era un peligro dentro de las Fuerzas Armadas, a pesar de que había mucha gente enemigo del régimen. Quizá una de las personas que me creó inquietud dentro de las Fuerzas Armadas fue un señor de nombre José del Carmen Castillo, que me dijo los asesinos que eran los que habían asesinado, lo que él había visto que se llevaban, lo llevaban en un barco, y así había mucha gente. Pedro Morla, también del este, por cierto que su hermano murió en el complot de los sargentos, y así sucesivamente había mucha gente que no estaban de acuerdo con el régimen de Trujillo, por asesino y por ladrón. Don Blanco, siempre se ha esgrimido ese vocablo, pero indudablemente, y una de las obras fundamentales de interpretación del pasado dominicano, como es Trujillo, Causa de una tirana sin ejemplo, el profesor Bosch y Fran Moya Pon, en Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana, reconocen el proceso de industrialización severo que fue sometida a la República Dominicana durante toda la vigencia política. El proceso de industrialización, de creación de empresas, que obviamente al fin de cuentas, don Blanco, quedaron, y yo voy a tocar este tema ya que usted ha hecho, marginalmente ha hecho mención de ese epíteto a Rafael Leonidas Trujillo Molina, que indudablemente con el investido de los crisoles históricos y de sus credenciales frente al país, frente a mí y frente al país, tiene autoridad de cosas juzgadas, sus expresiones, pero indudablemente ese proceso de la riqueza que creó Rafael Leonidas Trujillo en una gran parte se quedó dentro de la República Dominicana, y es lo que ha hecho que Euclides en meses anteriores publicar una serie de artículos de cómo el antitrujillismo en la República Dominicana se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos, porque se habla de Rafael Leonidas Trujillo, pero la riqueza, o sea, históricamente, y ahí están las pruebas documentales, si vemos el inventario de la riqueza de Trujillo, levantado por Tirso Rivera, nos damos cuenta que la mayoría de la riqueza de Rafael Leonidas Trujillo estaba en la República Dominicana internamente. Y el 14 de junio, que fue prácticamente que llevó, diríase, el escudo fundamental de las luchas ya en la postrimería de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Posteriormente, después vinieron la gente de la Unión Cívica Nacional, en la detentación del Estado Dominicano. Y mucha de la riqueza de Rafael Leonidas Trujillo don Blanco se digregó después en la apertura de la democracia. Déjeme decirle, esa riqueza fue con los recursos del pueblo dominicano. Moya Pon lo trata muy bien en su historia, en donde habla de que durante la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, hubo escasez de todo. Toda la materia prima. Sí. Un auge inusitado de la materia prima. Entonces Manuel Belaúnde, me parece que se llamaba, le recomendó montar empresas aquí. Trajeron empresarios de otros países a montar empresas de textilera, de diferentes actividades. Esas empresas, el Estado era el propietario del 50% y el inversionista el 50%. Se le exoneraba todo para que las empresas pudieran funcionar. Y luego los abogados de Trujillo le transfirieron las acciones a Trujillo de esa empresa. Luego se pagó la deuda externa con el propósito de comprar los ingenios, y compró entonces los ingenios azucareros. Indudablemente que dejó más de 30 empresas en ese momento, él y sus familiares, y 12 ingenios azucareros que producían más de 1 millón de toneladas de azúcar. Ahora, todo eso fue hecho con los recursos del Estado Dominicano, del pueblo dominicano, hasta los camiones que transportaban la caña eran militares. Entonces, así hace cualquiera fortuna, así se industrializa. Sí.
Es decir que, por suerte, todas esas empresas quedaron en la República Dominicana. Quedaron, don Blanco, y después se quiero decirle que muchos entraron en formar parte de los movimientos contra Trujillo, precisamente pensando en esas empresas. Eso dio lugar al golpe de Estado a vos. Sí. Pero, don Blanco, el tema fundamental es lo que yo quiero, porque esta noche en pasado el presidente está Ramón Andrés Blanco Fernández, y hoy día yo veo como un fervor inusitado, un antitrujillismo trasnochado que ha surgido de la noche a la mañana. Y como hablamos Euclides y yo, el día pasado con los documentos, con las pruebas documentales de la historia, y mencionaba Euclides, decía, bueno, aquí los verdaderos antitrujillistas, como Ramón Andrés Blanco Fernández, Marquito Pérez, que lo demostró, son gente que no han pasado factura al Estado Dominicano. Entonces, aquí hay un grupo de familia y de gente que dice, no, que han querido establecer una jerarquización entre los diversos movimientos conspirativos contra Trujillo, con el interés de pasarle factura al Estado Dominicano. Y además, déjeme decirle, los trujillistas se reciclaron, pasaron a dirigir el Estado, la mayoría. Claro, con la Unión Cívica Nacional. Sí, ahí tuvo gran reciclaje. Y no solo Unión Cívica, también el 14 de junio. Fueron gente a dirigir el 14 de junio. Trujillista o hijo de Trujillista. Claro. Ahí estaba yo mirando en estos días en el inventario que me dejó mi tío de la vida, el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, la colección del periódico del 14 de junio. Y yo veo una figura que durante la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, de una destacada familia dominicana, y esa persona bailó y hizo todo un angelito en la feria, y de pronto, de noche a la mañana, en un reciclaje histórico, aparece en el 14 de junio. Así es. Y después aparece en el triunvirato. Pero yo no entiendo cómo es que en este país así, esa capacidad de reciclaje pero eso, muchas familias importantes en la apertura y la democracia. Déjeme decirle, surge entonces. Ese reciclaje viene con la independencia de la República. Bobadilla, Tomás Bobadilla y Briones, era fiscal del gobierno de Guayer. Claro. Pidió condena para el levantamiento de los Alcarrizos, pena de muerte, y luego cuando tumban a Guayer se coló y fue a ayudar a Sánchez a redactar el acta del 16 de enero, pasó a ser presidente de la Junta Central Gobernativa y puso a Pedro Santana directamente, sí. Él y San Denis. ¿Sabes? En nuestra accidentada vida histórica hemos tenido ya los referentes obligados, ese maleficio. Sí, histórico, sí. Que es una constante. Sí, es una constante. Es una constante, don Blanco. Por lo que usted dijo al comienzo, el desconocimiento de la historia. Nuestro país adolece de eso. Olvida las cosas muy fácil y no se va enseñando la historia para que los dominicanos aprendan dónde se han cometido los errores, de dónde vienen los errores que se han cometido. Don Blanco, teniendo la juventud dominicana de hoy día, aunque un conocimiento de cómo operaba el régimen de seguridad interna de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, cómo precisamente se produce el reclutamiento de los jóvenes del movimiento clandestino 14 de junio dentro de la territorial de la República Dominicana, cuáles eran los elementos que se tomaban en cuenta para abordar a una persona y notificarla e invitarla a formar parte del movimiento 14 de junio. ¿No tenía algún parámetro definido? Habían personas que ya el rumor público lo definía como desafecto del régimen y ustedes se acercaban a ellos? Algunas veces se conocían por las familiares, porque habían desafecto al régimen, por las amistades que se tenían con alguna persona, sé que tomaban temas y un día se le decía algo a ver cómo reaccionaba. Por ejemplo, yo un día le dije, óyeme, yo creo que tenemos que buscar un gobierno aquí que sea diferente para que no sucedan esas cosas. ¿Y usted nunca en ese reclutamiento
para miembros del movimiento clandestino 14 de junio nunca tuvo ningún rechazo, una controversia que usted diga, bueno, Sí, abordé tal persona y ese y me tuve estar en peligro, en capacidad de que me delataran ante las autoridades, que yo ese estaba me- reclutando ese me para un dijo- movimiento conspirativo contra Rafael Leonidas No, Trujillo Molina. ese me dijo, esa persona me dijo, no, el jefe no sabe de eso. Si el jefe supiera eso, no se estuviera haciendo. Ya yo sabía que Ya, no había nada. ya, que ahí hacer. no había nada. Pero nunca tuvo miedo de que lo delataran, de le dijera, Bueno, sentió temor con alguna persona. Siempre se corría ese riesgo de que uno lo delataran. Por ejemplo, en el comité que había en el Distrito Nacional, yo formaba parte de la dirección. ¿Quién eran los otros miembros de? Fefe Valera, Luis Gómez Pérez, Tirso Mejía, Josué Erison, ¿cuáles eran los otros? Tony Avelino, y no me recuerdo si habían otros. Ahí se acordó que a mí no se me mencionara si caía alguien preso, a Pipe Faxa, y yo fui el número 4. Yo no sé si fue Fefe Valera, si fue Pipe, si fue Luis, no he preguntado quién me delató, pero apresaron a Luis, a Pipe, a Fefe, y me apresaron a mí. Cuando yo llegué a la 40, allá estaba Fefe declarando, diciéndome, dilo todo, que ya se dijo todo. Sí. Y yo lo único que me llegó a la mente es decirle, coño, ¿qué es lo que voy a decir? Si ya ustedes lo dijeron todo. Ya ustedes lo dijeron todo. No, yo tuve una salida, dije, que tú me hablaste para formar el partido, ¿sí? ¿Qué? Claro. Yo me fui por Pero, ahí. don Blanco, yo creo que también usted ha mencionado a uno de los crisoles de mi vida, como es el doctor Rafael Eduardo Valera Benítez, y quien, como yo he reiterado en muchas ocasiones, es el autor del complot de verdad, ese inventario Sí. de los verdaderos jóvenes que formaron parte de la agrupación política 14 de junio. Y Fefe Valera, en muchas de esas conversaciones que sosteníamos ya en el crepúsculo de su vida, me señalaba que esa era una de las estrategias fundamentales para la supervivencia de la mayoría de los miembros del 14 de junio, hablarle del tamaño, que Trujillo viese la sustentación social, las familias importantes que estaban integrando ese movimiento clandestino para preservar la vida de los jóvenes. Eso fue así. Pipe Faxa, en un momento que me sacaron al patio, nos tenían en el patio, me dijo, menciona a toda la gente que tú tienes, porque si no nos van a matar a nosotros, nos van a tirar en la universidad. Y yo le dije, yo no voy a hablar, así que no diga que yo sé, porque yo no voy a hablar. Llegaron una gente de San Juan de la Maguana que estaban conmigo y pensaron que era yo el que lo había delatado. Yo tuve que hacer malabares para decir que fue otro que lo delató, porque yo no había declarado y yo no mencioné a nadie. Yo no estaba de acuerdo con mencionar por la palabra dada, nosotros los campesinos somos así, pero ellos tenían razón. Si no caen presos los Bonelli, los Berger, los Mejía Ricard y esa gente, probablemente nosotros no estuviéramos aquí, especialmente yo, que me reconocí. Fidelio. Fidelio de Pradel también, Fidelio. Fidelio no estuvo preso. ¿No estuvo preso Fidelio? Fidelio nunca cayó preso. Bueno. Fidelio fue de lo que se coló después, de que mataron a Trujillo. Okay. Si no es por eso, que toda esa gente cae preso, quizá no estuviéramos aquí hablando, porque yo había sido militar y me reconocieron. Tunti Sánchez dijo, llamó a De León Esteban y le dijo, Blanco Fernández me dio clase a mí, esa era la que iba a entrenar a esta gente. Cuando dijo así, dije yo, pero ya. Pero él no se ensañó ni pasó de ahí. Entonces Johnny Abe vino a preguntarme que por qué yo participaba. Digo, formó un partido. Trujillo dijo que formaran partido. ¿Y por qué no lo forman con el jefe? Bueno, porque el jefe está rodeado de muchos viejos malos. Eso fue lo que se me ocurrió. Así, ¿cuáles son? Bueno, Cucho, Taíno, mencioné lo que me vino a la memoria. Ramón Emilio Jiménez. Entonces, le dice él a Faustino Pérez, ¿tú oyes cómo piensa la juventud? Me quitaron de la silla,
me sentaron en un banquito a hacer las declaraciones y yo escribí lo mismo que había dicho, que me hablaron para formar un partido político y yo estaba de acuerdo. Formó un partido político. Don Blanco, usted que tiene ese mérito dentro de los miembros del 14 de junio que fueron a la 40, que fue interrogado directamente por Johnny Abe, ¿por qué ese personaje era una persona realmente tan temible, tan siniestra como uno lo percibe en muchos libros de ensayo, en muchos libros de testimonio sobre la era de Trujillo? Se dan esos fenómenos en la sociedad y quizá la ambición, el deseo de dirigir y quizá personas que tienen problemas psíquicos que lo afecta, porque indudablemente era un fascista asesino, muy frío, y estaba acompañado ahí un alemán que había sido de Hitler, también iba a la 40, Mr. Eco se llamaba, que no se ha mencionado mucho. Sí. Es decir, que sí, eléctrica y esa tortura, esa barbarie que había allí, porque eso era dantesco. Y una contradicción que se da con el señor Scott, que era una persona que tenía un gran dominio para el cultivo de la pintura de caballete, se conservan muchas obras, muchos paisajes muy bucólicos. Bueno, ¿qué contradicción se da? Hitler también, Hitler le gustaba eso también, la pintura. Sí, que bueno, los artistas algunas veces les pasa eso. Sí. Bueno, amigos televidentes, estamos sosteniendo esta noche, en Pasado y Presente, una entrevista, una conversación con una de las personas que, de acuerdo a mi criterio, es una de las personas que con más autoridad moral hay en este país para hablar del antitrujillismo. Hoy, que precisamente, como yo he reiterado en otras ocasiones, la noche del 30 de mayo fue quizás una especie de acto de contrición, donde muchos notables y fervorosos trujillistas de la noche a la mañana se convirtieron en grandes antitrujillistas. Cuando hablo con Ramón Andrés Blanco Fernández, y precisamente como un ritual, cada 14 de junio comparece a Pasado y Presente, porque de acuerdo a mi criterio es una de los mayores exponentes de esa generación que realmente fue la generación más decisoria y significativa para llevar al traste con toda la vigencia política de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Luego de la segunda pausa de Pasado y Presente, continuaremos esta noche conversando con Ramón Andrés Blanco Fernández sobre esa generación y rindiéndole una especie de un humilde tributo a la memoria de esas figuras luminosas que hoy día se debe a ellos de que disfrutemos esta democracia, aunque imperfecta, pero una democracia que hemos subsistido en las últimas 5 décadas. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.
ya al final de esta conversación histórica y de un gran valor testimonial con una persona que tiene autoridad moral en este país para hablar de esos hechos del pasado, como es Ramón Andrés Blanco Fernández. Ya al final, en este ritual permanente que se ha sometido pasado y presente en los últimos 7 años, de cada 14 de junio rendir homenaje a esa generación, y hablar de la generación del 14 de junio, indudablemente implica hablar de la dimensión histórica de un líder tan trascendente, un elemento aglutinador de esa generación, como lo fue el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, el líder político más importante de la generación de mis padres. Y ya en el crepúsculo de este humilde homenaje a esa generación que lo dio todo en aras de la libertad y la democracia del pueblo dominicano, y que indudablemente implica un amor pristino e inmaculado, que hoy día es un concepto obsoleto pero inclitado en la actividad política. ¿Qué recuerdo le surge esta noche, al término de pasado y presente frente al país, a Ramón Andrés Blanco Fernández, sobre ese líder tan trascendente que fue Manuel Aurelio Tavares Justo? Yo creo que Manolo fue un líder político que inspiró entre los jóvenes de aquella época y que tenía el carisma suficiente para proyectarse a ser presidente de la República en este país. Lo que sucede es que las circunstancias habían cambiado. Ya no era posible utilizar la vía insurreccional para alcanzar el poder. Yo en ese tiempo entendía que era por la vía de las elecciones, porque teníamos enemigos muy poderosos, no solo fuera de aquí, sino internamente, y no nos iban a permitir que llegáramos al poder, que no fuera por esa vía. Yo pensé en eso en aquella ocasión, pero los imponderables de la historia. Perdimos un líder político de mucha trascendencia, serio, valiente, con deseo de servirle a su país. Quizá el destino de la República Dominicana hubiera sido otro si esa generación llega al poder, porque tenía amor a la patria, quería a su pueblo, quería servirle a su país, pero eso no fue así. Las cosas cambiaron y quién sabe las cosas que sucedieron que no pudieron concretizarse y llevarse a cabo ese programa de gobierno que recogió el 14 de junio clandestino, movimiento conspirativo, que recogió el programa que trajeron aquellos expedicionarios, aquellos jóvenes intelectuales, economistas, estudiantes, personas valiosísimas que perdió la República Dominicana. Otra cosa fuera quizá de este país si esa generación hubiera podido llegar a poder sustituir el régimen de Trujillo para relanzar el país por un destino más promisorio al que vivimos en los últimos años, o en esos 50 y tantos años que han transcurrido. Don Blanco, al llegar al crepúsculo de pasado y presente, en esta noche memorable, en esta noche histórica, donde estamos recordando esas figuras luminosas de la historia contemporánea nacional, como fue los miembros de la agrupación política 14 de junio, quiero testimoniarle ante el país mi agradecimiento, mi veneración y mi respeto hacia su persona, porque indudablemente en ese trayecto de 5 décadas de la desaparición de la agrupación política 14 de junio y del movimiento clandestino, usted se ha mantenido fiel y apegado a esos ideales pristinos e inmaculados
de esa generación, como una especie de Quijote solitario que tiene como estandarte, como escudo fundamental, el orgullo de esos crisoles históricos. Nosotros esta noche, humildemente, hemos querido rendir, como cada 14 de junio, un homenaje a esa generación, porque, como reitero, es donde yo percibo en mi lectura sobre la historia contemporánea nacional que se registra el amor más pristino, más puro e inmaculado al amor a la patria. Y es indudablemente en ese movimiento donde una generación de gente brillante quedó atrapada en esa transición imperfecta que se verificó de la dictadura a la democracia. Pero cada 14 de junio vamos rendiendo homenaje a la memoria de esos grandes hombres y de esas figuras luminosas, a través de un digno exponente de esa generación, como lo es Ramón Andrés Blanco Fernández. Y ya, al final, quiero dedicar este programa a la memoria de dos dominicanos que afanaron porque se mantuviese viva esa llama, como lo fue mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez y mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, que fueron parte del movimiento. Sí. Bueno, don Blanco, ya lamentablemente hemos llegado al final de pasado y presente, y le cedemos los micrófonos para que usted se despida del país esta noche. Lo que tengo que decirle al pueblo dominicano, que estudien la historia dominicana para que no cometan errores, para que puedan relanzar este país un día a un sitial de dignidad en donde recojamos las enseñanzas que nos dieron esos jóvenes que se sacrificaron por este país, junto, diría yo, con los que crearon la República, Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y todos aquellos que han dado su vida, su sacrificio por la patria. Y hasta la vista. Muchas gracias. Buenas noches, amigos televidentes. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. ¡Mamá! ¡A desayunar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en revoltillo! ¡Yo como viene! ¡Qué rica! ¡Llegamos! ¡Vamos a merendar! ¡Y queremos salchichas, ajá! ¡Yo en hot dog! Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! ¡Hora de comer ya! ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. ¡Deliciosas! Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes.